Invito a abrir su Biblia en el Salmo 27. I invite you to open your Bibles in Psalms 27. Y hemos titulado el tema de hoy, In today's message, we titled it, Una luz al final del camino. A Light at the End of the Road. Aleluya. Verso 1 es el que vamos a leer del Salmo 27 y dice así, ¿estamos listos? Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Bendito Padre Celestial. Te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de la mente y el corazón de cada oyente. Señor, así como también tome tu autoridad para cancelar argumentos y detener todo fluir de huestes de las tinieblas, Señor, que quieran estorbar o distraer la mente de las personas que están atentos a tu palabra, Señor. Quitamos todo lo que estorba, Señor, y dejamos que tú hagas tu trabajo en nuestras vidas y cumplas el propósito para lo que enviaste tu palabra hoy en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar, hermanos. You may be seated. Aleluya. En nuestra organización, la Iglesia de Dios Pentecostés, In our organization, Pentecostal Church of God, el lema es the theme is transformando vidas con el poder de la palabra. transforming lives through the power of the message, of the word. Y hay una motivación And there is a motivation en todo el mundo throughout the whole world, y es que somos un movimiento con una misión. and it's that we're one movement with one mission. Y esta iglesia es parte de un movimiento And this church is part of one movement con una misión. with one mission. ¿Se imagina que nosotros fuéramos una iglesia Can you imagine if we were a church sin misión? without a mission? Es como vivir una vida sin propósito. It's like living a life without a purpose. Es como vivir una vida hay como salga. It's like living a life to see how it goes. Pero debemos tener un propósito en la vida, But hermano. we should have a purpose in life. Entonces, esto nos ayuda This helps us a pensar que no somos una persona, to think that we're not just a person, que no somos una familia that we're not a family, y que no somos una iglesia that we're not a church sin propósito en esta vida, without a purpose in this life. sino que tenemos un propósito de parte de Dios Nevertheless, we have a purpose from y God, que vamos en una dirección and we're going towards a direction en la que el Señor quiere que vayamos. where God wants us to go. Amén. Aleluya. Y esto me anima a decirle a usted And this encourages me to say to you que en nuestro caminar that in our walk, no todas las cosas son fáciles. not everything is easy. Porque hay quienes dicen, no, pues que ahora que soy cristiano todo es más fácil. Because there's some people that say that now I'm a Christian, everything should be easy. Como cristiano las cosas son más difíciles. As a Christian, everything is more difficult. Aleluya. Y son más difíciles porque sin Dios And everything is a little bit more difficult without Cristo, God, without Christ. es fácil tomar decisiones, It's easy to make decisions. es fácil hacer las cosas a nuestro modo, It's easy to do things in our own way, a como nos salgan, how they come out. pero en el Señor But in the Lord, todas las cosas son conforme a su voluntad. all things are through His will. Y a veces no es fácil hacer su voluntad. And sometimes it's not easy to do His will. A veces nos duele hacer su voluntad. Sometimes it hurts to do His will. A veces nos puede hacer su voluntad. Sometimes it even stresses us out to a Y a point. veces ni nos gusta hacer su Sometimes we voluntad. don't even like to do His will. Por eso es más difícil. That's why it's even harder. Pero tiene más recompensa But it has a bigger reward al final del camino. at the end of the way.
Y lo que quiero tocar hoy And what I want to touch today es que hemos estado pasando tiempos difíciles. we have been going through difficult times, Atravesando situaciones going through situations dolorosas, that are painful, amargas, that are bitter, situaciones pesadas, situations that are maybe heavy, días difíciles, difficult days, semanas weeks llenas de problemas, full of problems, meses months con grandes dificultades with great difficulties, y un año o más and a year maybe more que incluso hasta con amenaza de muerte that even with a nuestra propia vida, death threats to our own life, enfermedades y todo illness and all of that. eso. Y la gente se pregunta hasta cuándo se va a acabar esto. And people may ask themselves, when is this going to be over? Cuando ya parece que está terminando, vuelve otra vez. When it seems to be over, it comes back. Todos sabemos que el año 2020 We all know that the year 2020 nunca se nos va a olvidar. will never be forgotten. Nunca se nos va a olvidar. Will never be forgotten. Menos a aquellas personas que durante ese año Not even for those people that during that year perdieron a algún ser querido por causa de la pandemia de ese año. lost a loved one due to the pandemic. O a las personas que perdieron un ser querido, Or to the people who lost a loved one, que aunque no estaba enfermo del COVID, that even though they weren't ill of COVID, no lo pudieron atender por esa causa. they couldn't be attended to Porque because no of that. podían recibir otros enfermos que no fueran los infectados del COVID. Because they couldn't receive any other patient who was ¿Se not imagina infected. usted Can you el imagine dolor the pain por el que pasaron las familias that the families went through de aquellos países donde los cuerpos de sus familiares solamente los amontonaban en las calles that the bodies of y those los levantaban loved con ones, trascabos they y would los just be thrown on top of bombeaban each en las other. trocas para irlas a tirar a un hoyo? and they would pick them up on a bulldozer and take them to ¿Usted se a imagina hole lo to que be esa thrown gente into. sentía? Can you imagine what those people may feel? Eso fue doloroso, hermanos. That was painful. Eso fue triste. That was sad. El año 2020 The year 2020, lo compararíamos con we'll compare it to las horas the hours cuando Jesús estaba en la cruz. when Jesus was in the cross. Y la Biblia dice And the Bible says que cuando Él estaba en la cruz that when he was on the cross y cuando dijo, and he said, consumado es, it is done. dice la Biblia que se amontonaron nubarrones oscuros It said that the clouds gathered y se hizo una densa niebla. and it became Era tan oscuro, it was so dark. It was a heavy pero fog tan oscuro and so dark, que no se alcanzaban a ver ni la mano así en la punta de su nariz. and they weren't able to see their hands right in front of their face. Y aparte de eso, And aside se from that, sintió un terremoto, There was an earthquake that un was felt. temblor. Se sintió un estremecimiento de la tierra. This vast and great shaking of Entonces, the earth. Algo así Something lo like podemos this, comparar we can compare it en el año 2020, to the que year 2020. para mucha gente se les oscureció la vida. That for many people, their life got darkened. Tan oscuro, So dark pero tan oscuro, and so dark que no alcanzaban a mirar una salida. that they didn't see a way out. Y todo lo que sentían era que el And all that they mundo les felt- estaba temblando. They felt that the world was just shaking. El mundo estaba sacudiéndose a su The alrededor. earth was Porque shaking no around them encontraban una because respuesta. they couldn't find an answer. Los gobiernos del mundo no tenían respuesta para la The gente. government of the world didn't have an answer to for the La people. ciencia no tenía respuesta para la gente. Science didn't have an answer for people. No había manera There was no way de detener to retain esa pandemia, esa enfermedad. or slow down No that había pandemic, that manera. illness. There was no way.
Y la gente caía en pánico cada vez. And people fell into a panic every time. Mucha gente murió más de miedo que de infección. Many people died of fear instead of being infected. Mucha gente se enfermó más por el miedo que por haber sido infectados. Many people got ill because of fear instead of being infected. Porque dijeran allá en mi rancho, uno que tengo por allá, no les digo dónde porque me lo van a querer quitar. Like they say back where I'm from, El miedo no anda en burros. El miedo no anda en burros. so translate like that. Fear is not in donkeys. O sea, fear doesn't drive donkeys. Y la gente es más fácil entrar en pánico People are easier to enter into panic que entrar en fe. than to enter into faith. Es más fácil entrar en ese temor o Easier terror to enter that fear que confiar en Dios. than to trust in God. Ahora, todos sabemos We all know que ante la situación no era suficiente confiar en Dios, that during the situation it wasn't enough to trust in porque God, había protocolos que seguir. because there was protocols we need to follow. Había leyes There was que laws. estaban impuestas o se impusieron para obedecerlas durante la pandemia, There were laws that were established to be porque obeyed during the aunque pandemic. nosotros tuviéramos fe, Because even if we had faith, teníamos que proteger a los que no tenían fe. we had to protect those who didn't have faith. Entonces no podíamos actuar So we couldn't act solamente por fe just by faith y no seguir los protocolos and not follow the protocols. cuando la gente estaba hundiéndose en el temor. When people were drowning Y in si lo fear, miraban a usted sin un and cubreboca, if they saw you without a face entraban mask, en un temor they would y no enter se into le this fear, acercaban. and they didn't get near. Y lo miraban con miedo. and they saw you with this Entonces fear, tuvimos que entrar en esa so situación. we had to enter this situation. Y quedamos también cubiertos por las tinieblas de esa situación And de we're ese also año. covered with the night. Hoy en día todavía hay personas Nowadays, there's still que no people se han podido recuperar. that haven't been able to recover. ¿Por qué le digo todo esto? Why do I say all this? Nunca había tomado un tema tan directo, ¿verdad? en este asunto, I've never taken such a direct message pero like durante this. toda la semana But during the whole week, siempre esa voz que conocemos, that los voice that we que know, predicamos la palabra, those who preach the word, hay una luz al final del camino. there's a light at the end of the Hay una way. luz al final del camino. There's a light ¿Y at qué the me end of quieres the road. decir con eso? And what do you want to tell me with this? Pues que hay una luz al final del There's a camino. light at the end of the road. Y posiblemente es porque hay personas que todavía están luchando And maybe because there's people that are still en medio de struggling esas tinieblas de temor, in the middle of that en medio de fear, esas tinieblas de las consecuencias que quedaron, in the middle las of secuelas que quedaron the consequences that were left de todo behind un año of all year, de enfrentarse con la muerte. to facing themselves with death. Aleluya. Usted sabe que millones de gente murieron por eso. Do you know that millions of people died? Y como les decía, And like I eran was telling you, sepultados por montones. They were buried in bunches. Los hospitales no se dieron abasto. Hospitals didn't stop working. La gente se moría en su casa o se moría en la calle porque People would no die at había home or in the lugar streets para because there wasn't a atenderlos. place to take care of them. Y eso no respetaba cristianos y no And it didn't cristianos, respect Christians médicos or y enfermeras y non-Christians. no médicos y no enfermeras. O sea, Doctors or de nurses. todo parejito. It was all Pobres y equal, ricos, rich and poor, altos y chaparros, tall and short, gordos y flacos. fat and skinny, De todo, parejo. all Sé que equal. nadie se podía escapar. So no one can run away. Pero en medio de todo esto, But in the midst of all this, yo puedo ver algo I can see something que Dios nos está mostrando. that God is showing us, Que cuando llega la muerte, that when death comes, no hace excepción de personas. it doesn't make exception of anyone.
No anda preguntando qué tanto dinero tienes en el banco para saber si te llevo o no te llevo. He's not asking you how much money you have in the bank just to make sure if he can take you. No or not. anda preguntando qué tan popular It eres doesn't ask you how popular you are o qué tan famoso or eres how famous you are. o qué tanta autoridad en los gobiernos tienes how much authority para in the saber governments si you te voy a have. llevar o no. To let them know if you're going to be able to be taken or not. ¿Ve? Cuando llega la muerte, When death comes, no importa quién seamos. it doesn't matter who we are. Lo pudimos ver en esta We pandemia. can see it in this pandemic. Yo nunca me imaginé I would never imagine que pastores que conocía tan cerca close pastors that I knew fueran a morir en esta pandemia. would die in this pandemic. Pastores que daban su vida por el evangelio. Pastors who would give their lives to the event, to the gospel. Cristianos Christians que amaban al that Señor. loved God. Médicos que conocían de that las they enfermedades knew the illnesses de of- punta a punta. From cover to cover. O sea, de todo. Gente con mucho dinero que tenía, si era posible, cómo cerrar un hospital para ellos solos, People with so much money that they could probably Pero close down eso a no hospital les for sirvió. themselves, but that was worthless porque posiblemente murieron sin atención médica. because they probably died without medical attention. Porque la muerte no hace excepción de Because personas. death doesn't make exception of anyone. Pero mi Biblia dice, But my Bible says, Jehová es mi luz y también mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi pobre corazón. Jehová es mi luz the Lord is my light en medio de las tinieblas. in the midst of darkness. Jehová es mi luz The Lord is my light en medio de la in the oscuridad. midst of all this. Y luego la Biblia también me dice And my Bible also tells que me, aunque ande en valle de sombra y de even though I muerte, walk through the shadows of the valley of death, no temeré mal alguno. I shall not fear. Aleluya. Porque su vara y su callado me infundirán staff. aliento. Entonces la Biblia nos da esperanza The Bible gives us hope. de que aunque estemos atravesando en un valle de sombra That even though we're y walking de through a valley of muerte, the shadow of death, hay una luz al there is a final del light camino. at the end of the road. Aleluya. Se cerraron las tiendas. Stores were closed. Amén. Oiga, ¿se imagina la gente que vivía de sus negocios, Imagine if those de people su who comercio? lived off of their commercial, their Hasta el día de hoy businesses, las fronteras están cerradas. to the day of today, the borders are even closed. Sí que estamos comiendo solamente lo que se produce en el país, We're only eating from que no es The suficiente ni siquiera para nation cubrir el grown 20% food doesn't- de not la enough to necesidad de cover la población. 20% of the population. En mi pueblo In my town, somos un pueblo productores de melón y de sandía, we produce conocido cantaloupe and watermelon, como la tierra del melón y la sandía. known as the land of cantaloupe and watermelons. Están almacenados las sandías y los melones porque no hay quien los compre, porque todo es de exportación. All this fruit is just stored because there's no one to buy, or Todo es de exportación. everything is. Entonces, being- mientras la is about frontera está export. cerrada, While the border los is closed, únicos que pueden comprar el the producto only ones that can buy the son product los misma gente del país. is the same people of the country. Pero como el producto But since the product para el país no es barato, for the country porque is es de not cheap, exportación, because la all inversión es exportation. para venderse en los Estados Unidos. the investment is to sell in the United States. Entonces, al venderse localmente, is selling it locally. posiblemente no puedan recuperar ni el costo de la cosecha. They probably can't even recover from the expenses Entonces, of the así harvest. mismo, hay países que están sufriendo por eso. This same way, there's other countries that are suffering the same Y way, este país sufre porque And no this puede country traer esos suffers productos para alimentar al pueblo. because they can't bring in product to feed the people. Por eso es que usted y yo That's why you and I debemos dar gracias a Dios, should give thanks to God porque tenemos que comer because we have something to eat. y todavía tenemos el refrigerador ahí ocupado con We alimentos. still have the refrigerator stocked with food. Y porque más también porque fuimos criados And since we were raised
para comer de todo. to eat whatever. Amén. Porque si se acaba la carne Because if meat y runs se acaba out todo eso, and all of that, bueno, la lluvia es importante porque por lo Rain menos is hace important. producir verdolagas en el campo, hermanos. Por lo menos podemos ir a cortar nopales por ahí en we alguna can at least cut parte. some cacti somewhere. Amén. Porque mucha gente le hace gestos a los nopales. Some people make Si give a supieran qué bad buenos face son to los cacti nopales, hermanos. if they knew how good they were. Entonces, ese tipo de So that situaciones type of situations vino a nublar el ambiente. came to darken No solamente the aquí en los environment. Estados Unidos, not only here in the United en States, el mundo but entero. in the world. Aleluya. ¿Se imagina usted? Can you imagine? No solamente los comercios se cerraron, Not only the commercial businesses were closed, los puestos públicos se cerraron, public places las were closed. escuelas se schools cerraron. were ¿Cuántos closed. maestros hubo el año pasado de los que están aquí? How many teachers are here from last year? Amén. Pero que al primer mes de dar clases en su casa ya querían que abrieran la escuela porque ya no aguantaban a sus hijos. After the first month of closing down schools, you wanted the schools to be open because you couldn't. Se les empezó a apagar la luz de la paciencia. Light of patience began to burn out Amén. Porque las escuelas se cerraron. because schools were closed. Así que los padres tuvieron que venir a ser maestros So the parents had to become teachers, y los maestros tuvieron que quedarse en su casa para ser padres. and teachers had to stay home to become parents. Y le aseguro que muchos de ellos preferían tener sus hijos que los de ellos. And I assure you that many would want to have yours instead of theirs. Aleluya. Se cerró la iglesia. Church was closed. Ay, pero cómo nos criticaron a los pastores que cerramos la iglesia, hermanos. All the pastors who closed down the churches were criticized. Hasta nos condenaron Even they even condemned us porque cerramos la iglesia. because we closed the church. Aleluya. Pero la iglesia se cerró. The churches No were había closed. vuelta de hoja. Las tinieblas oscurecieron las iglesias. Darkness came upon the churches as well. Las tinieblas entraron por las puertas y ventanas de las iglesias. Darkness came through the windows and doors of the church. Y no solamente eso, And not only that, no podíamos saludarnos, we couldn't greet each other, mucho menos abrazarnos. not even hug each other. Todo eso se acabó. All that ended. Pero la Biblia me sigue diciendo, But the Bible hay continues to tell una me luz there is a light al final del camino. at the end of the road. Dice la Biblia en Isaías capítulo 9, creo que Isaiah es. chapter 9, the Bible says, Aleluya, y verso 2. and verse 2. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. The people who walked in darkness have seen a great light. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Those who dwelt in the land of shadows of death, upon them a light has shined. La Biblia a nosotros nos sigue diciendo The que Bible continues nosotros to tell vemos us luz, that we see light, que una gran luz nos that a resplandece. great light shines on us. Aleluya. No importa qué tan oscuras sean las It tinieblas, doesn't matter how dark the darkness nosotros may be, tenemos la luz we have light en Cristo, in hermano. Christ. Por eso debemos apreciar That's why we need to appreciate la relación que tenemos the con el Señor relationship that we have with the Jesucristo. Lord Jesus Christ. Por eso debemos nosotros abrazar That's why we need to el hug Evangelio the gospel de la luz de of the light of salvación. salvation. Por eso debemos That's why we nosotros, need to hermanos, aprovechar take el advantage tiempo que andamos en la luz del The Señor. time that we're in the light of Porque Jesus. mientras andemos abrazados con el Señor, Because while we're hugged up with the Lord, podemos cruzar las tinieblas we sin can problema. cross darkness with no problem. Aleluya. Me acuerdo en mi pueblo cuando estaba yo joven, When I was young, I remember back in my town, para caminar al centro había que to pasar walk through the grandes center, baldíos. Ahorita ya está todo poblado. We Grandes walk baldíos, pero these en esas empty lands. noches But bien in those oscuras dark nights,
había unas áreas There were some areas largas that were very que uno long, tenía que caminar y no se miraba nada, and people had to walk, and you couldn't see anything. bien oscuro, Very dark. pero uno las caminaba al tanteo. But some people would just walk by Ya memory. más o menos sabía uno por dónde iba aunque estuviera oscuro. You knew where were you going, and Porque you knew it was esos dark. caminos los anduvimos de día y de noche mucho tiempo. Because those roads we walked day and night. Entonces cuando andamos en el Señor, So when we're in the Lord, si de repente nos llega las tinieblas y la oscuridad, and if darkness comes upon us, conocemos el camino de Dios claramente. we know the ways of Lord Y perfectly, no nos clearly. vamos a desviar. And we're not gonna stray Porque away, sabemos cuál because we es el know camino de Dios. what Y the way of sabemos God que aunque is. pasemos un tramo de oscuridad, And even though más we go through a allá stretch of encontraremos darkness, su luz. further ahead we'll see His light. Simplemente es saber en qué dirección caminar. Simply is to know what direction to walk in. Aleluya. Tendría yo como unos 10 años I was o about 10 12. or maybe 12. Nos movimos nosotros para la ciudad We moved to the city. y de repente yo iba para el rancho And sometimes I would go back y to la the casa town. estaba en tinieblas. El rancho no tenía luz eléctrica ni nada. There was no electricity. It was Y en la dark. casa no había nadie. In the house there was no one. Y lo único que habían dejado The ahí only thing that was left behind, era una cama en la recámara it was a y había un bed, radiecito de transistores and there was a little radio, y había una veladora o una linterna de petróleo. and there was a little lantern. Así que cuando se me ocurría irme al rancho solo a esa edad So whenever I decided to y go to this llegaba town, bien oscuro and ahí, it was very dark, yo en mi mente sabía cómo entrar a la casa y cómo caminar hasta llegar a donde estaba la cama. in my head I knew how to Y walk into sabía the house to get into that exactamente en la room. oscuridad dónde estaba la linterna o dónde estaba la vela para And I prenderse. knew exactly where the lantern or the candle was to turn Porque on. esa casa la caminé por años, Because I walked that house for years, de día y de day noche. and night. Entonces cuando nosotros estamos acostumbrados a caminar en el camino de Dios, So when we're used to aunque walking se the ways nos of God, apague la luz de even though the light may repente, be turned podemos off, all of a seguir la sudden, misma we know dirección. the same direction. Aleluya. Usted sabe que los que cuentan dinero en los bancos con las manos, ahorita know ya that- usan máquinas. Those who count money with their hands, now they use Ya machines. tienen un lápiz ahí que les dan para que saber si son buenos o son falsos los billetes. They have this pen to Antes know con if las it was puras real or not. manos. Even right now, well, before with just their hands. Y los entrenaban con puros billetes falsos. And they were training with just fake bills. Para que al estar contando billetes buenos, So when they came to counting real money, las yemas de sus dedos estaban acostumbradas a reconocer los que no eran buenos. their fingertips would recognize which ones are real and which ones are fake. Entonces, aunque estuviera contando dinero en la oscuridad, Even though they were counting usted money in the sabe dark. cómo una persona ciega conoce las dimensiones de los billetes que tiene en su mano con el puro tiento de la yema de sus dedos. They know the dimensions of the Entonces dollar bill just by the nosotros touch of their debemos fingertips. estar tan familiarizados So we con should la be vida so en Cristo, Familiarized with the way, the debemos life estar of tan Christ, familiarizados so familiar con las cosas de Dios que with the aunque things nos of God, sorprendan las tinieblas, that even if the aunque darkness nos comes, sorprenda la muerte, we're surprised saber by qué death, dirección we y know qué which decisión direction and tomar, what decisions to porque make, conocemos al because we Señor know the Lord de día y for conocemos al Señor de noche. and we know the Lord at night. Aleluya. ¿Se imagina usted, hermanos, que Can you imagine? no había manera de estar juntos? There was no way for us to be together. Aquí los únicos que permitíamos que estuvieran juntos eran las parejas, Only the ones who we allowed to Con be sus together hijos, was couples and their su propia families, familia. the little families. Ahorita lo siguen haciendo porque ya se acostumbraron, ¿verdad? Now you continue to do it because you're accustomed to it. Aunque ya no es una obligación, pero qué bueno que lo siguen haciendo. It's not an obligation, but it's good that you still do it. Eso quiere decir que sí aprendieron. That means that you did learn. Aleluya. Si ustedes murieran hoy, If you were to die today, ¿ya estarían ustedes diestros para morir? are you ready to die? Si dice que no, If you say no, entonces le falta más de Cristo. then you need a little bit more of Christ. Porque la Biblia dice Because the Bible says que nosotros debemos estar tan familiarizados con Dios, that we should be so familiarized tan with Christ, acostumbrados a la so vida en used to Cristo, the life of Christ, in Christ, que podemos sin problema that we can say without a problem, morir cada día. die every day.
El apóstol Pablo decía, The yo Apostle muero Paul cada said, día I die every day a las cosas de este to mundo. the things of this world. Si nosotros no estamos todavía acostumbrados a despedirnos de las cosas de este If we're mundo, not used to no dismissing estamos listos ourselves para from the things of encontrarnos this con el world, Señor then we're Jesucristo. not ready to have an encounter with Christ. Esta pandemia nos quiso dar una lección This pandemic wanted para to que give no us nos lessons acostumbráramos a las cosas de este mundo. so we shouldn't be accustomed or get used to Para the que things no of this nos, world. nos sintiéramos tan cómodos con las cosas de este mundo. So we shouldn't feel so comfortable with the things of this world. Que la muerte puede llegar en cualquier momento. That death can come at any moment. Y por estar tan acostumbrados a las cosas de este And mundo, being so accustomed to the pudiéramos things of this world, we perder can lose el verdadero propósito de nuestra the vida true en purpose of este our life mundo. in this world. Así que hoy les tengo buenas noticias. So I have good news. Que el pueblo que anduvo en tinieblas, That the people that were in darkness, hoy puede tener la luz. now today they can have the light. Aleluya. Hoy puede tener la luz. They can have the light. Aleluya. ¿Qué sería de nosotros What would it be of us si Dios decide dejar un año más if God decides to leave one more year, esta pandemia? this pandemic? ¿Cree que aguantaría un año más? You think you'll handle one more year? ¿Sabe lo que pasaría? You know what would happen? Que sería un año más de incertidumbre. There would be another year of uncertainty. Un año más de estar pensando todos los días. Another year of always thinking, No me iré a enfermar yo también. am I going to get ill? No me iré a contagiar yo también. Am I going to be? Un año más de estar con esa Another year preocupación without worry. y hasta con dolor de cabeza sintiendo And a headache, que, feeling. ay, creo que ya me dio. Oh, I think I got it. Que se sentía hambre, That you maybe feel hungry. siento como que ya me dio diarrea. I feel like I got diarrhea. Que si le dolía un poquito la cabeza, And you get a little headache. ay, siento que ya me dio la fiebre. Oh, I feel like I have O fever. sea, porque está en ese tipo de condiciones Because en you're in la that que type no of sabe qué es condition. lo que está esperando. You don't know what you're Ni expecting. cómo, ni a qué horas, ni por Not dónde how, le va a nor where, llegar. or from where. O sea, con un año más de incertidumbre, Just another year of uncertainty. quién sabe cuántas muertes pudiera haber. How many more? We don't know how many more deaths there could be. Pero ya se mira una luz But en there el camino. is a light on the road already. Aleluya. Y si Dios quiere, este mes, And if God wants this month, en unos días más, in a couple more si days, Dios quiere, if God wants, se abre la frontera the border will be open. para que usted pueda visitar a sus familiares So o you para can que go ellos visit your puedan venir a family or they visitarlo a can come usted. over here and visit you. Aleluya. ¿Cuántas veces usted, por las risas que estoy viendo ahí, For the little todavía laughs no that I'm se les seeing, pasa? ¿Cuántas veces usted de veras sintió how many times have you truly felt como que le estaba pegando algo cuando nadie ni siquiera lo estaba tocando? De repente salió para afuera y le pegó el sol y entró sudando. Ay, creo que ya me dio la fiebre. So you would go outside and the sun would hit you and you start sweating. It's like, oh, I think I have a Porque fever. su mente estaba conectada a la oscuridad Because your mind was connected to darkness que estaba cubriendo el mundo. that was covering the world. Amén. En mi casa, In my house, yo era el único que salía a la calle. I was the only one that would leave the house. Si hacía falta huevos, ándale. If we were missing eggs, go. Que si hacía falta eso, ándale. And if we're missing something else, go. Y yo era el único que andaba y iba was y the- venía, I was the iba y only one that I traía. would go and get. Me acuerdo del hermano Mario que decía que cuando él salía tenía que llegar I remember the brother Mario, when he would leave, mejor when que he se los comes back, cuente él. I'll let him tell you. Porque entraba derechito a la regadera. Because he would go straight into the shower. Y como que la gente se acostumbraba a ese tipo de And people cosas. got used to these Amén. types of things. Pero hermanos, ya está viendo la luz en la
en el camino. You are starting to see the light in the road. Aleluya. Debemos darle gracias a We Dios should thank God que todavía estamos aquí. that we're still here. Si usted fue una víctima de la pandemia, If you were a pero victim está of aquí. COVID, but you're here. Decía el canto, The song said, este es mi testimonio. "This is my testimony. Amén. Este es mi testimonio. This is my testimony." Usted podrá testificar a sus generaciones. You can testify Yo to your atravesé generation. la Says, pandemia, "I crossed me through the pegó pandemic. el virus, I got pero the aquí virus, estoy but todavía." I'm here." Aleluya. Me sorprendieron las tinieblas de la muerte, Darkness pero surprised me, atravesé por but I ahí. went through it. Logré salir al otro I lado was able to porque come ahí on me the estaba other end. esperando el Señor. Because the Lord was waiting for me there. Aleluya. Porque Dios es fiel a su Because palabra. God is faithful to His Dios word. es fiel a sus promesas. God is hermano. faithful to His promises. La Biblia dice en el Salmo 119, 105. Psalms Porque 119, 105. lámpara es a mis pies su palabra Because the lantern, y lumbrera en mis caminos. Amén. Aunque andemos en la oscuridad, even though we may be in darkness, lo único que nos puede llevar hasta la otra orilla, the only thing that can take us donde to the está la other luz, end, where the light es la lámpara de la palabra de Dios. is the lantern Es of the word. recordar Is to que la remember Biblia what the dice, Bible says, aunque andes en valle de sombra de muerte, even though no I te voy walk a through the dejar. valley of the shadows of darkness. Aunque pases por las aguas, no te Even vas a though you walk ahogar. through the waters, you Aunque will not drown. atravieses por la For lumbre, you no walk te through vas a fire, quemar. you won't be burned. Yo voy a estar contigo I will be todos with los you días every day, hasta el fin del mundo. to the end of the Yo no te voy a dejar, I'm not ni te gonna voy let a you go desamparar. or Yo te forsake you. fortaleceré I'll con give la you diestra strength. de mi justicia. Te voy a llevar hasta I'm el going to otro take you to lado. the other side. Esa es la lámpara de la palabra That is the que nos lantern of the ilumina word todos los that días. lights us every day Y la lumbrera en nuestro camino para decirnos, to tell us, no te apartes ni a diestra don't ni a separate siniestra. from one side to the other. Amén. Porque el que oye mis palabras, dice el Señor Jesucristo, Because the Lord Jesus Christ says, those who y hear my word hace lo que ella dice, and does what it says, yo le amaré. I will love them. Amén. Dios es bueno, hermano. God is good. Y Él no quiere que nos perdamos en la oscuridad. He doesn't want us to get lost in darkness. Él no quiere que nos perdamos He doesn't want us to get lost en medio de las tinieblas. in the midst of darkness. Cuando nosotros nos desconectamos del Señor, When we disconnect from the Lord, usted sabe que así como para una persona you know that just like for one person que nunca ha escuchado la palabra o que nunca ha creído en el Señor, that has never heard the word or believed in Christ, una persona que nunca ha creído en Dios, someone who never believed in God, pero en el hecho de su muerte but in the act of while they're in se their, arrepiente de sus pecados right before dying, they repent of their y sins acepta a Jesucristo, and they accept Christ. en ese momento At that moment, Él es salvo he is saved y puede llegar a la presencia de Dios. and they can reach the presence of God. Así como le sucede a esa persona, Just like it happens to that person, también a la persona que tiene años and it can also happen to those who have en many el Señor years Jesucristo. in the Lord. Conoce su They palabra know the word y confía en Dios por años, and they trust the Lord for pero en many el years. momento de su But muerte in the moment of their death, reniega de Dios. they complain against God. Pierde They lose toda su esperanza de salvación. all hope of salvation. Y el Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo bien bonito. And the Lord Jesus Christ gave us a No good sé si example. usted le ha puesto atención o lo ha considerado I don't know if you paid o, attention o or le ha considered tomado el interés a esto, it. pero or dice taken la interest Biblia in this. The Bible says que estando Juan that when John en la cárcel, was in jail, antes de que le cortaran la cabeza, before he was decapitated, dice la Biblia que se encontraba en una situación, me imagino que él recibió he was de found Dios in a situation where he received from el God que él iría delante del Señor predicando, that he would go before anunciando Jesus, preaching, que announcing detrás de él venía el Mesías. that behind him the Messiah was Pero coming. cuando estaba en la But cárcel, when he was in jail,
En su corazón tuvo un sentimiento In his heart, he had this feeling. y le dijo a uno de sus discípulos, And he told one of his disciples, vayan y pregúntenle a Jesús. go and ask Jesus. Ahora, acuérdense que él decía, detrás de mí viene uno del que yo no soy digno de abrochar la correa de sus zapatos. He says that behind me there's one who Él es el not que los even worthy to tie bautizará his en sandals. Espíritu Santo y fuego. He's the one who baptizes Pero in ahora the le Holy está Spirit and diciendo a sus fire. discípulos, vayan y telling his disciples, pregúntenle go ask si es él if he is, o esperamos a alguien más. or are we waiting for somebody else? Jesús en su amor Jesus in his lo love, hubiera dejado en su duda. could have left him in his doubt. Con que ahora está dudando. Oh, since you're doubting me Y today, todo eso, ya ve cómo reprendía a la gente you que know how he no creía en él. repent people who didn't believe in him. Y solamente dijo, He simply vayan y said, díganle a Juan Go tell John que los enfermos están sanando. that the ill are getting Los healed, ciegos están the viendo. blind are seeing, Los cojos están the caminando. lame are walking, Que los leprosos son limpiados. Y yo Those le who voy a are poner leprosy más are y todo. cleaning and- Y luego dice, y que los muertos están resucitando. and the death are resurrecting. Y que el evangelio se está anunciando a los perdidos, And the gospel is a being los shared to those cautivos. lost, those who Dice, are captive, que los cautivos por el diablo están siendo and liberados. those who are captive Y by le the enemy manda are una being- lista. And he sends us this great list. No le dijo así, yo soy, no. He doesn't say, yes, I am. He said, Esta es una lista de lo que está pasando. this is just a list of what's going on. Así que lo que se trata aquí no es saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, It's not knowing that Jesus is the Son sino of God, reconocer but to las recognize obras que Él hace the works that he does, y que ninguno otro las pudiera and hacer. no one else can be able to do them. Y en eso creemos And that's what we que Él believe, es el Hijo de Dios. that he is the Son of God. Aleluya. Así que ni siquiera ahí Él se exaltó, Él He simplemente didn't le even dijo, esto es exalt lo que está himself. pasando. He just tells them, this is Díganle a what's Juan going que esto es on. lo que está Tell pasando. John, this is what's going on. Él decide si soy o no soy. He can decide whether I am or not. Estaba en un momento de tinieblas, Juan. John was in a moment of darkness, Pero Jesús le mandó la luz but Jesus sent him the light en una lista de respuestas. in the list of answers. Quizás usted también hay momentos en la que tiene más preguntas que respuestas con respecto a su fe y a su vida en Cristo. You may have more questions than answers to your faith in Christ. ¿Por qué el hermano hace esto? Why does the brother do this? ¿Por qué la hermana hace esto? Why is the sister ¿Por qué doing this? el pastor siempre predica nada más de eso? Why does the pastor only ¿Por preach qué no on puede this? predicar de otra cosa? Why can't he preach of this ¿Por other qué thing? en otras iglesias pasan esas cosas Why y in other aquí church no? O sea, puede tener such muchas thing happens? You preguntas. can have many questions. ¿Por qué esta persona puede caminar tan fácil en el camino de Dios y yo Why estoy can this person walk batallando? so easily in the ways? Puede and I am tener muchas struggling? preguntas Many y questions, casi ninguna respuesta. and maybe not enough answers. Pero simplemente voltea a ver a Jesús But simply look at Jesus y a las obras que Él hace. and the works that he does. No se preocupe por lo que los demás hacen. Don't worry about what others may do. Ponga su mirada en Place Cristo. your sight in Christ. Ponga su mirada en las cosas que Jesús hace. Place your sight in the things that Jesus does. Y si esas obras del Señor Jesucristo And if those works lo of the Lord Jesus convencen de Christ que Él convince es you that He el is Hijo de Dios, Él es the el Son of Mesías, God, He Él is es the el Messiah, Salvador, He is the Savior. manténgase ahí, aunque los demás no Keep quieran. yourself there, even if others don't. Él es la luz He al is the final del light camino. at the end of the tunnel, at the end of the road. Él es la luz He is the light que nos hace salir de entre las tinieblas. that allows us to come out of the darkness. Al final de todo esto, At the end of all this, me encontré con un hermano. I came across a brother. Que este hermano como era latoso, hermano. This brother was annoying. Ni siquiera era una piedra en el zapato. He wasn't even a rock in the shoe. Era una tachuela en el zapato, hermanos. He was a nail? ¿Saben lo que es A una thumbtack. tachuela? Thumbtack. Eso. Era ¿Cuántos de ustedes cuando no tenían para zapatos nuevos les calaban las tachuelas de las medias suelas que le ponen sus zapatos? Those who didn't have enough to buy a new pair of shoes, they often ¿Se had imaginan? thumbtacks Nosotros, on the new mi sole abuelo of the era foot. zapatero, así que él nos ponía medias suelas y parches en el hoyo del zapato. Y My grandfather was a shoemaker, so he y would ya always sabrá, eran patch our tachuelas. shoes or put thumbtacks in our shoes. y esas tachuelas, hermano, ¿cómo calaban? Especialmente cuando andaba uno corriendo And ahí. those thumbtacks were painful when they Bueno, were someone no trying to era run. una piedra. He wasn't a rock.
Este hermano era una tachuela en el zapato para los cristianos. This brother was a thumbtack in the shoes for the Christians. Los odiaba, He hated them. pero los odiaba así con ganas de matarlos. He hated them in a way that he wanted to kill them. Con ganas de matarlos y así verlos ahí que Wanting se, to kill them and que se desbaratan ahí See delante de themselves sus ojos. destroy themselves in front of his eyes. Pero en una ocasión, In one occasion, él iba con aquel coraje. he was going with that anger. Y de repente la Biblia dice, And the Bible says, aleluya, en Hechos, in Acts, creo que es, no sé si es el 22 o el algo así. Pero al cabo que se lo voy a relatar de todas maneras. En Hechos 26, Acts 26, vamos a agarrar el último de los testimonios con respecto a esto. Dice que en el verso 13, dice, Verse 13. cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, dice, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. it says, at midday, O king, along the road I saw a light from heaven, brighter than the sun, Dice, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. shining around me and those who journeyed with me. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. And when we all had fallen to the ground, I heard a voice speaking to me and saying in a Hebrew language, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saul, Saul, why are you persecuting me? Ahora déjeme decirle que Saulo, Let me tell you that Saul, y esto se lo voy a aclarar aquí. I'm clarifying Saulo this. Saul estaba en el final de su camino. was at the end of his road. O sea que él estaba destinado He was destined a no dar un paso más adelante. he was destined to Ahí not se give le another acabó step. su vida. His life ended there. Él estaba odiando a la iglesia, He hated the church, odiando a los cristianos, hating the de Christians, tal manera que in los such a way quería matar a todos. that he wanted to kill all of them. Iba con permiso para matarlos, And he was going with permission to kill them. pero también no se dio cuenta But he didn't realize que aunque estaba en la luz del mediodía, that since he was in the light of midday, en su corazón, in his heart, en su vida, in his life, estaba en las más profundas y oscuras tinieblas de su vida. he was in the deepest, darkest darkness. Ya no había un lugar más oscuro There was no darker place en el que él pudiera entrar. where he can enter. Ya era todo, lo That was it. máximo. That was it. Porque cuando cae, Because when he o sea, falls, porque la luz que él miró the light that he saw sobrepasó la luz del mediodía. surpassed the light De of the tal midday manera in que such no a la way pudieron resistir that they weren't able to resist. y los hizo caer al suelo And they made them a fall to todos. the ground, all of them. Pero de entre todos los que cayeron al suelo, But within all those who solamente fell, él escuchó la voz que le dijo, he was the only one who heard the voice that said, Saulo, Saulo, Saul, Saul, ¿por qué me persigues? why are you persecuting me? Ese fue el final de su vida, That was the end of his life. porque de ahí lo levantaron sin vista, ciego. Because after that, he was lifted up, picked Y up el último blind. que lo nombró como Saulo And the last one who named him Saul fue Ananías, was Ananias, el que Dios mandó a que fuera a orar por él. the one who he sent to Y de pray ahí se for. levantó Paulo. And from there, Paul arose. Cuando nosotros llegamos a lo más espeso de nuestras tinieblas en el mundo, When we reach the en darkest nuestra place incredulidad, of our o en el problema lives, que estamos or in the enfrentando como problems that we are cristianos, facing as a Christian, en lo más espeso de las tinieblas que enfrentamos darkest places por la situación that we que face the estamos problems, atravesando or the como situation that we're creyentes, crossing as a believer, ahí aparece la luz que sobrepasa el brillo That's where del the sol, light hermanos. that surpasses the brightness of the sun arrives. Y a él le dijo, ¿por qué me persigues? And he told him, why are you Y persecuting a me? nosotros nos And dice, he tells us, ¿por qué te detienes? why are you holding back? ¿Por qué te detienes? Why are you holding back? Aleluya.
No deje que nadie más le tome la mano, Don't let anybody else hold your hand, especialmente si el otro también anda perdido. even if the other one, Más including if the other bien, one's lost. Tómese de la mano del Señor But hold on to y the Él lo Lord's guiará hand, and He will a la take you and guide you verdad to y a la truth justicia and y a la luz justice, admirable del reino de los cielos. to the light of the kingdom of heaven. Aleluya. Él es el que nos hace brillar en este mundo. He is the one who allows us to shine, makes us shine in Él this es world. He is la luz the light al final del camino. at the end of the road. Se imagina que Lázaro, Can you imagine Lazarus, el mendigo, the lame, cuando Beggar. él estuvo ahí en el umbral de la muerte, when he was there, dice la moments Biblia of que death, dos ángeles vinieron it says that two angels came, resplandeciendo. shining. Él miró la luz He saw light. resplandeciente de los ángeles Shining que light of the vinieron a angels. levantarlo. That came and picked him up. Los testimonios de muchas personas antes de morir Testimonies of many people before que han dying conocido al Señor, that have que known han the vivido Lord, para el that have Señor, lived for the Lord, el testimonio que dejan es que The testimony that they antes de leave, dar su último suspiro, that before giving their last ellos breath, miraron el resplandor they saw the del shining ángel de Jehová angel of the Lord al borde de su cama. at the edge of their bed. Esa es la luz That is al the final de light nuestro camino, hermano. at the end of our Si usted road. quiere mirar la luz al final del camino, If you want to see the light at the end of the road, en el problema que está in the llevando es problem that Jesús. you have is Jesus. O en su vida, Or in your life, al partir de este mundo, esa luz es Jesús. that light is Jesus. No se suelte de Él. Don't let go. Él promete estar con nosotros todos los días. He promises to be with us every day. Él no se va a separar de nosotros. He will not separate Él from us. siempre va a estar ahí He will always be para there guiarnos to guide us hasta el reino de los cielos, to the donde kingdom está of un heaven, lugar preparado para usted where a place is prepared y para todos aquellos que le buscan. for you and Póngase for de all pie, those who hermano. seek Him. You may stand. Aleluya. Porque hay una luz Because there's a light al final del camino. at the end of the road. Esta pandemia This pandemic solamente es un testimonio is just a testimony, más de lo que Dios ha hecho con usted. just another testimony of what God has done in you. Una experiencia más Another que experience podrá contarle a sus that generaciones. you can tell your generations. No se desanime. Don't be discouraged. Pueden venir 1000 pandemias más, A million pandemics can come, pero de todas ellas but from all of those, nos librará el Señor. the Lord will free us. Incline su rostro ahí donde está. Bow your heads where you are at. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estoy seguro que tu Espíritu Santo trajo fortaleza a un corazón, trajo fortaleza a un alma. Estoy seguro, Señor, que tu palabra trajo aliento y esperanza para alguien. Y te pido, Señor, que esa persona o esas personas comiencen a ver los frutos de tu palabra en sus vidas. Que comiencen a mirar, Señor, el propósito para lo que enviaste esta palabra a su vida el día de hoy. Si hay una persona que se desesperó y se impacientó y se llenó de tristeza y de amargura porque perdió a alguien o porque simplemente esto le produjo apartarse del Señor y perder su fe en Cristo, en esta hora, Señor, te pido que salves a esa alma. Salva a esa persona, Señor. Y si usted que está aquí o me está escuchando es esa persona, el Señor está diciendo para usted: no te desesperes. Hay esperanza para ti. Una luz se ha encendido en tu camino para guiar tus pasos a la vida eterna. Entrégale tu vida a Cristo en este día. Dile: perdóname, Señor, por haber dudado. Says, forgive me, Lord, for doubting, Perdóname, Señor, por Forgive me, haber Lord, perdido la confianza for losing en trust medio de la in the pandemia. midst of the pandemic, Por haber perdido la for confianza losing that trust, al perder a mi ser querido. losing my loved one. Pero hoy me arrepiento But I repent today, y sé que todo está conforme a tu and I voluntad. know that everything's going according to your Perdóname, will. Señor. Forgive me, Lord.
acepto que I el accept Señor Jesucristo that the Lord sigue Jesus siendo mi Christ Señor y mi Salvador is still my Lord and Savior a partir de este día. from this day on. Y si usted nunca ha tenido a Cristo como su And Salvador, if you've never had Christ as your simplemente heart, dígale, Señor, simply say, Lord, perdóname, forgive me, estoy arrepentido I repent, y desde este día te voy a servir and I'll serve you from porque this hoy day on, reconozco a because today I Jesucristo recognize como Jesus mi Christ Señor y mi Salvador. as my Lord and Savior. Amén. Amen.